vamos a dar materias nuevas o...? No, vamos a terminar el tema 3 y, bueno, quiero dar unas cuantas pinceladas a unas cosas que han quedado pendientes en el tema, del tema 3 y ya está. Nos habrá quedado por ver una cosa que es economía de la energía y estas cosas, pero bueno, digo, podría subir después alguna diapositiva o algo por si alguien que esté interesado, pero vamos, que no, eso no entra en el examen. Mm, ¿Vale? vale. Entonces, bueno, eh, si queréis, empezamos. Termino de dar estas 4 pinceladas que me queda del tema. Y si tenéis alguna duda, también esta clase también quería que fuera de dudas, de preguntas, de lo que sea, ¿vale? Por si antes del examen de la semana que viene, pues, pues bueno, si tenéis cualquier cuestión, pues que me la planteen, ¿vale? Entonces, he colocado unas diapositivas en Moodle que he titulado Consideraciones sobre crecimiento económico, innovación y cambio estructural, ¿vale? Que es, digamos que hasta ahora hemos visto dentro del tema 3 crecimiento económico, hemos visto el modelo de Solow, pero también quería que viéramos una serie de cosas dentro de crecimiento económico, ¿vale? Entonces, eh, primero de todo, hay que tener en consideración, bueno, el índice que he puesto a continuación. A ver, el índice que he puesto a continuación, ¿vale? La tabla de contenidos, ¿vale? Tenemos crecimiento endógeno, vamos a ver qué es, qué consideraciones tiene, crecimiento y cambio estructural, innovación y crecimiento, capital humano y qué se va a entender por convergencia en una economía, bueno, la convergencia de las economías, ¿no? Y qué es lo que se pretende. Bien, pues vamos a empezar por crecimiento endógeno, ¿vale? Entonces, hasta ahora, como hemos visto en clases anteriores, ¿vale? Como hemos visto en otras clases, en las clases pasadas, pese a sus notables no ventajas del modelo de Solow, este modelo conduce a un resultado paradójico. ¿Y qué es esto? ¿Qué resultado paradójico nos lleva? Pues bien, nos dice, primero, que el crecimiento de la renta per cápita, es decir, lo que gana una persona, acordaros, el término I minúscula, renta per cápita, depende del nivel de capitalización de la economía. ¿Y qué es esto de la capitalización de la economía? Se refiere a la relación que tiene entre el capital y el trabajo, ¿vale? Y también, ¿os acordáis? Hablábamos de que la relación del capital-trabajo y también hablábamos de qué? De un progreso tecnológico, es decir, de la tecnología que se utiliza en la economía, ¿vale? Como hemos visto en todos los ejercicios. ¿Os acordáis que la función de producción acuñaba un término que era el término A, que hablamos de la tecnología, ¿verdad? ¿O no? Sí. Vale. Uy, espera. Que alguien que se acaba descolgado. Vale. Entonces, el primer factor, cuando hablamos de nivel de capitalización, ¿vale? Diremos que hasta ahora estaba sometido a rendimientos marginales decrecientes. Y alguien me puede preguntar, ¿y qué es esto de rendimientos marginales decrecientes? Vale. A ver, cuando hablamos de rendimientos marginales decrecientes, podemos ponerlo en un contexto y podemos decir que incrementar la cantidad de un factor productivo son los elementos que también a veces en otros libros, en otros manuales, se consideran o se llaman insumos, son elementos que se utilizan para producir bienes y servicios. Y se pueden dividir en 4, ¿vale? Se pueden dividir en tierra, trabajo, capital y tecnología. Vale, pues incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción de un bien o servicio, ¿vale? O sea, provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos ese factor que hemos dicho antes, tierra, trabajo, capital o tecnología. Siempre y cuando se mantenga
un concepto nuevo que yo quiero introducir aquí, que es ceteris paribus, ¿vale? Es decir, que lo que significa ceteris paribus es que se mantenga el resto de factores a nivel constante. Es decir, por ejemplo, si hablamos de tecnología, pues el tierra, trabajo y capital que se queden estables, ¿vale? Entonces, cuando decimos, cuando estamos hablando aquí en la diapositiva que el primer factor, cuando hablamos de nivel de capitalización, está sometido a rendimientos marginales, ¿vale? Por ejemplo, si hablamos del nivel de producción de una economía, ¿vale? Es lógico pensar que cuanto mayor, o sea, cuanto más trabajadores tengamos, ¿no? Más se puede producir, ¿verdad? Mm. Más se puede producir. Cuanto más trabajadores tengamos, más se puede producir, ¿verdad? Vale. Pero ¿qué ocurre? Que si, por ejemplo, mantenemos, voy a ponerlo en palabras llanas, por ejemplo, imaginaos que Fiona tiene un local, ¿vale? Tiene un bar, Mm. tiene un bar, ¿vale? Y en ese bar nos dice, lo que dice la teoría, lo que puede decir la teoría es, ¿vale? Fiona, cuanto más camareros tenga, ¿no? Más puede ganar dinero, más dinero puede ganar, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pero tengo que pagar más, Pero, pero tengo que no, no, pagar no. más sueldos para ellos también. Pero bueno, aparte de los sueldos, vamos a pensar solo en nivel de factores productivos. Vamos a pensar, por ejemplo, hemos dicho que al nivel productivo estamos hablando tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿vale? Pero tu local, imagínate, tú tienes un local de 200 metros cuadrados, ¿vale? Mm. Tú no puedes tú no puedes, a ver, como poder puedes, pero 100 trabajadores en un local de 200 metros cuadrados no te entran. No. Es decir, llegaría un momento que sería contraproductivo, ¿no? Es decir, llegaría un momento que dejarías de ganar dinero. ¿Por qué? Porque no serías eficiente, ¿no? Digamos que para un Ujú. local de 200 metros cuadrados necesitas un número específico de trabajadores. Ponle que a lo mejor sean 15, no 100, ¿no? Ujú. Vale. Entonces, lo que quiere decir lo de ceteris paribus es que si tú mantienes las condiciones, es decir, si tú mantienes un local, tú tienes la misma máquina, por ejemplo, tienes una máquina de hacer café, tienes una nevera donde guardar los refrescos, ¿vale? Tienes una sola cocina, ¿vale? Por mucho que metas personal, tú no puedes abastecer, o por ejemplo, tú no puedes, imagínate que en 200 metros cuadrados te entran 50 clientes o 60 clientes, como máximo, un aforo de 60 clientes, como máximo, ¿vale? O no Mm. sé, los que sean. Por mucho que tú puedas em, almacenar Coca-Cola, y almacenar comida y demás, para poder servir, tú tienes un espacio limitado, ¿no? Sí. Y digamos que cuando llegas al tope, que ya no puedes crecer más, llegas a la franja, al tope, ¿vale? Es ahí cuando estamos hablando de una estabilidad. El crecimiento se estabiliza, Mm. ¿sí? Y eso, ¿vale? Ese límite, ¿vale? ¿Conduce a qué? A un estado estacionario. Mm. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Os acordáis del estado estacionario? ¿No? Sí. Vale, pues ese significa que ya ahí, ese sería tu máximo, ¿vale? Ujú. Entonces llegaríamos a un estado estacionario. ¿Sí? 嗯，老师第一个在讲的这个，就是他举了一个例子，就是说资本化的那个水平，就是他举了一个实际的例子，就是假设比如说你开一个酒吧嘛，然后你的酒吧你店就是200平方米的，然后你不可能说你有200个那个工人嘛，你最多可能15个左右，是吧？然后你是能接待50到60个客人，就尽管就是你可能你其他的设备啊或者员工啊，即使你也不可能就是无限大的你去扩张你的这个你的劳动力啊或者你的物质储备，就是有达到一定的阶段的时候，你的整个这个收入啊什么都是处于一个稳定的状态，你的生产就是我这个酒吧我的产能我的收益率就是大概就顶多
就是撑死就是在这个阶段区间里边浮动，就是趋近一个稳定，就是平衡的一个状态，稳定的状态。Vale. Y después, por el segundo, lo que nos decía el modelo de Solow, ¿vale? El modelo de Solow dice, hablaba del segundo, el segundo aspecto, que era el progreso técnico, ¿vale? El progreso tecnológico, ¿vale? Y lo que nos viene a decir aquí, el segundo resultado paradójico es que el progreso tecnológico corrige este resultado. Pero ¿qué pasa? Que la teoría, en términos teóricos, no lo explica. La teoría económica no lo explica. ¿Por qué? Porque lo considera algo exógeno, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Eh, yo solo por definir, ¿vale? Yo esto creo que lo vimos en otra clase. Al principio del curso vimos que los factores productivos, ¿no? Eran tierra, trabajo, capital y tecnología, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de tierra, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, pues tierra, el ganadero o el agricultor, pues tierra que es cultivable, ¿no? O un terreno para poder hacer un edificio, ¿vale? Cuando hablamos de trabajo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a las horas de trabajo que echa el ganadero, el agricultor, el constructor, ¿vale? Por ejemplo, las horas que echa Fiona traduciendo, ¿vale? Después, capital. ¿Qué es lo que tendríamos que ocupar capital, por ejemplo? Pues, por ejemplo, para una persona que se dedica a la agricultura, imaginaos, tenemos la maquinaria agrícola, por ejemplo, la maquinaria agrícola, por ejemplo, las carreteras para poder transportar los productos que se cultivan, ¿vale? Los ordenadores, ¿vale? Eso sería capital. Es decir, el capital comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios, ¿vale? Y por último, la tecnología. Entonces, cuando hablamos en economía de tecnología, y esto quería matizarlo, cuando hablamos de tecnología, la tecnología se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas, ¿vale? Que permiten a las personas solucionar problemas, ¿vale? Vale, entonces, como he dicho antes, esto dentro del modelo de Solow, la paradoja es, ¿vale? Hablamos del progreso tecnológico que es algo exógeno, ¿vale? A cualquier modelo, ¿vale? ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? ¿Se ha entendido esto, Fiona? 你们这个第一个这个 diapositiva 就是老师简单的讲一下这个 crecimiento económico，就是说他们就说这个 modelo 就 Solow 那个 modelo 它造成的一个就是经济上的一个结果，就是有一个自相矛盾的，因为就是人均的收入呢，根据的是整个经济的一个资本化的程度嘛，还有这个技术的一个就是你的技术成分在里边，你的进程嘛。然后就是讲下面的两个，就刚才老师举的那个例子，就大概一个平衡状态。然后下面就是还要根据一个，你要就是你一个人或者一个公司或者一个国家的产能嘛，或者你的收益率要就是要这个有一个，我刚才在群里有一个那个 technology 科技的这个那个成分在里边嘛，要素在里边。Vale. Profe, hay Bien. chicos dice que no puede entrar a Zoom, o sea, usted tiene que aceptar para que ellos puedan entrar. Vale. Es que tenían que haber entrado un poco antes, ¿eh? Son y 19. Pero vale, ya están admitidos. Vale. Bien. Entonces, para solucionar este tipo de aspectos, ¿vale? Para superar este tipo de limitaciones, ¿vale? Se produjeron a partir de la década de los años 80, ¿vale? Diversas aportaciones, ¿vale? Renovadoras de la teoría del crecimiento. Es decir, que el crecimiento es solo, como dije en una clase anterior, lo que dije, ¿vale? Lo que dije fue que el modelo Solow fue uno de los primeros modelos de crecimiento económico, ¿vale? Pero que a partir de los años 80 estos modelos, ¿vale? Fueron perfeccionándose, fueron añadiendo cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que fueron explicando a partir de los años 80? Fueron explicando el crecimiento a partir de los factores endógenos,
¿Y qué entendemos como factores endógenos? Pues bien, factores que derivan de la propia dinámica económica y son causa de esa dinámica. ¿Vale? No sé si esto se... A ver, es un término un poco ambiguo, ¿vale? Pero es un término un poco ambiguo, ¿vale? Pero endógenamente, por ejemplo, imaginaos, voy a poner un ejemplo. Lo que pasa dentro de mi casa, o sea, para poner un ejemplo muy básico, lo que pasa dentro de mi casa, ¿vale? Cualquier situación, cualquier problema, sería un problema endógeno, ¿vale? Cualquier problema asociado, interior, in- interno, ¿no? efectivamente, interno. Por ejemplo, pues si yo, imagínate, hoy me he levantado con dolor de cabeza y hoy, por ejemplo, tengo un mal día, eso repercute, por ejemplo, a la dinámica de mi casa, ¿vale? Pero imagínate que de repente, como ha pasado, eh, de repente tenemos fuera de casa, fuera de mi casa, aparece una enfermedad como el COVID-19, ¿vale? Eso es algo exógeno, algo que no depende de mí, sino que ha venido algo de fuera, ¿vale? Entonces, lo que intentan hacer estos modelos a partir de los años 80 es explicar el crecimiento a partir de factores que ocurren dentro, ¿vale? Dentro de una economía, endógenos, ¿vale? ¿Que derivan de qué? Pues de la dinámica de la economía, por ejemplo, pues yo qué sé. Pues, volviendo al ejemplo de mi casa, pues me levanto con dolor de cabeza, pues no tengo mal día, tengo un mal día, pues por ejemplo eso repercute en la dinámica de mi trabajo, etcétera, ¿vale? Pues en una economía pasa lo mismo. En una economía, si hay cosas, si por ejemplo ocurre algo interno que no funciona, puede afectar a la dinámica general del resto de factores, el resto de factores, efectivamente. Entonces, eso puede tener un impacto positivo o negativo en mi economía, ¿vale? Como algo endógeno, algo dentro, ¿vale? 嗯，对，就是老师说的，就是我写在群里呢，就是 factor endógeno，就是这个词，就是比较，嗯，就是比较术语吧，专业经济上面的，就是内源性的、内在的因素。就比如说我今天比如说我去上班，我今天我起床之后我就整个人不舒服，我头疼、发烧，这是一种内源性的。那比如说我出去啊，然后天气不好，啊，或者是外在这些什么有疾病啊、地震啊、火灾这种，就是外源性的。Vale. 内在一个国家经济内部，Ujú. Vale, entonces esas nuevas teorías, las nuevas teorías que salen a partir de los años 80, se puede encontrar un factor común, ¿vale? Un factor común. Primero, que se ha generado por el propio proceso de crecimiento, es decir, el modelo intenta que dentro de esos modelos, intenta crear un modelo, o sea, a partir de los años 80 los investigadores intentan crear un modelo, ¿vale? Para encontrar un factor que, uno, sea generado por el propio proceso de crecimiento, ¿vale? Sea capaz de impulsar la dinámica económica y no esté sometido a rendimientos marginales decrecientes, que es lo que acabo de explicar en la diapositiva pasada. Vale. Eso, ¿vale? Buena parte de las contribuciones de otros científicos, ¿vale? Científicos económicos, descubrieron que a esa contribución a la parte endógena la identificaron con el conocimiento, ¿vale? Ese factor que faltaba a esos modelos era el factor denominado conocimiento. Ya puede estar bien en bienes y procesos productivos, que es lo que llamamos innovación, ¿vale? Algo que afecta a los bienes y procesos productivos, es decir, imagínate una persona que estudia, una persona que trabaja, que se dedica a la investigación, pues imagínate, de repente, por ejemplo, pongo un ejemplo muy claro. Mi padre, ¿vale? Yo voy a hablar de mi caso particular. Mi padre tiene diferentes empresas y una de ellas se dedica a la metalurgia. Pues, por ejemplo, el otro día me contó que lo que antes hacía 2 trabajadores en una hora, con una máquina que había comprado, la máquina lo hacía en 2 minutos 30 segundos. ¿Vale? Y entonces el trabajador no tenía que hacer eso, sino que directamente tenía que ensamblar otras piezas. ¿Vale? Entonces, una innovación, ¿vale?
en los procesos productivos o en los bienes, o bien en las personas, en el capital humano. Todo esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se hace el conocimiento, ¿vale? Pero son factores que hay que tener en cuenta, ¿vale? Dice, en ambos casos, los factores señalados reúnan una doble condición de ser. Dice, al tiempo, fruto y causa del progreso, sin sujeción obligada a rendimientos decrecientes. Vale. Quiere decir que todo esto, las aportaciones tecnológicas, las aportaciones del conocimiento, bien puede ser por la innovación o bien porque nuestros chicos, o sea, los chicos que están estudiando mi asignatura, pues a lo mejor dicen, oye, pues yo con lo que estoy estudiando adquiero un conocimiento que antes no tenía. Si adquiero un conocimiento que antes no tenía y ahora sí tengo, puedo aportar valor a la empresa. Y para la empresa eso se llama capital humano, ¿vale? Un Ujú, conocimiento adquirido. ¿Sí? ¿Se entiende? ujú, sí. Vale. Entonces, ellos consideran que el factor lo que está buscando es el conocimiento, ¿no? Efectivamente, lo que introducen dentro de un modelo endógeno, dentro de lo que introducen dentro de ese modelo de esto de crecimiento endógeno, ¿vale? Lo de aquí arriba, lo que se dan cuenta los científicos es que para generar un buen modelo económico que sustituya al modelo de Solow y que tenga en cuenta parámetros dentro del país que se está analizando, hay una cosa que se tiene que tener en cuenta, que es el conocimiento, ¿vale? Y Vale. ese conocimiento viene por dos partes. Bien, por la innovación, bien en bienes, por ejemplo, en bienes de consumo, por ejemplo, ¿vale? Pues yo qué sé, que de repente hay, antes consumíamos un champú y ahora hay un champú que tiene champú más vitamina D, más vitamina A, más vitamina, lo que sea, ¿vale? Y de Mm, repente, también procesos productivos, es decir, como he explicado antes, de repente antes un trabajo lo hacían dos personas y de repente ese trabajo ya lo hace una máquina. ¿Vale? En los procesos productivos. Entonces, ¿qué es más eficiente? Lo que antes tardaba un trabajador una hora, ahora la máquina tarda en hacerlo 2 minutos 30 segundos. ¿Vale? vale. Y después, por otro Eh, lado, espera, Fiona, y por otro lado, las personas. Porque, por ejemplo, para saber utilizar la máquina, tiene que existir un capital humano. Es decir, necesita que haya unos conocimientos previos. ¿Vale? Y eso se consigue a través de la ujú, formación de la persona. ¿Vale? 是，就是老实说，就是这个新的，就是这个他们想，就是这个科学家是经济学家，就是经济学家想要寻找这个新的代替这个就是 solo 的这个经济发展模式，就是他们认为就是这个知识，就是认知就知识水平是这个就是他们要寻找的一个因素，就是一个经济体系里边模式里边他们寻找这种内源性的因素。然后在哪个地方可以体现出呢？就是比如说这个公司它可以在它的设备的创新上面可以体现，或者是在它的那个人力资本中，就是人员他的一个教育啊，就是工作人员的他的那个懂得的知识啊、创新能力啊这些可以体现。Vale. Eh, 嗯 Como dejo claro en la diapositiva, aunque no vamos a ver, aunque no ahora mismo por la falta de tiempo y las clases, aunque no vamos a ver una formalización matemática de cómo esto se traslada a un modelo matemático, ¿vale? Abro paréntesis, quien esté interesado que me lo pida, porque yo puedo mandarle muchos artículos científicos sobre este tema, ¿vale? Eh, 嗯 en lo que quiero exponer en esta diapositiva, ¿vale? Es lo que quiero citar son las aportaciones básicas de los principales modelos de crecimiento endógeno, ¿vale? Los principales modelos de crecimiento endógeno en torno a 3 líneas de trabajo, ¿vale? 3 líneas de trabajo distintas para llegar a un crecimiento, a un modelo de crecimiento endógeno decente. Uno, que se considere que el progreso técnico es una simple consecuencia de la existencia de externalidades asociadas al proceso productivo, es decir, que se piensa que el solo hecho de hacer uso del capital, es decir, por ejemplo, que por ejemplo una persona en una empresa, por estar haciendo siempre lo mismo, ¿vale? Incrementa día a día su nivel de formación, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si todos los días nos dedicamos a meter datos en el ordenador, por ejemplo, nuestra empresa nos pide meter todos los días datos en el ordenador y nosotros al principio no conocemos cómo funciona el ordenador,
poco a poco y día a día lo iremos haciendo mejor, ¿no? Pues ese hacerlo mejor, ¿vale? Es un término que en inglés, una expresión británica que se llama learning by doing, ¿vale? Que es poco a poco vas cogiendo experiencia de tu puesto de trabajo. Por ejemplo, el que trabaja en una fábrica de coches y se dedica a todo el día, a atornillar el mismo tornillo, a utilizar siempre el mismo tornillo, ¿vale? Al principio, quizás no entienda qué importancia tenga eso, pero a medida que lo va haciendo y se va formando, ¿vale? A medida que eso le va a requerir, por ejemplo, se hará la pregunta, oye, ¿este tornillo qué hace? ¿No? ¿Este tornillo para qué sirve? Entonces preguntará, o se informará, o estudiará. Y entonces dirá, oye, pues este tornillo es muy importante que se atornille bien, porque a lo mejor es lo que atornilla las ruedas del coche. ¿Vale? Entonces, al final, eso se le determina en un término en inglés que se llama learning by doing, es decir, aprendiendo mientras hago. ¿Vale? 2. Una segunda línea de trabajo para llegar a un modelo óptimo de crecimiento endógeno. Esa segunda línea ha tratado de contemplar, además del capital fijo, ¿vale? Como hemos dicho, maquinaria, ordenadores, etcétera, el capital humano. Es decir, que acoge el conjunto de destrezas y conocimientos de las personas, ¿vale? Como hemos dicho antes. Como he dicho antes. Lo que se pretende con esto, ¿vale? Es aplicar también, introducir el conocimiento, ¿vale? Todo lo que tú, por ejemplo, nuestros alumnos, como he dicho antes, tienen una formación en economía y se meten en una empresa que necesitan de un economista, quizás a lo mejor tengan más conocimiento, nuestros alumnos tengan más conocimiento sobre economía que, por ejemplo, una persona que se ha dedicado, por ejemplo, pues no lo sé, a otra actividad, como el derecho o como, por ejemplo, no sé, relaciones internacionales, bueno, no sé, ¿vale? Y por último, y la tercera línea que han seguido estos modelos es que trata de afrontar la inclusión del esfuerzo innovador en la explicación del crecimiento. Es decir, se supone que el esfuerzo, ¿vale? Se supone que el esfuerzo innovador se recompensa a través de la ventaja monopolística de aquel que genera un nuevo producto, ¿vale? Del que carecen los competidores. Y aquí me voy a poner un ejemplo. ¿Os acordáis, por ejemplo, cuando apareció el primer iPhone? El primer iPhone, cuando apareció, el móvil así el móvil así, que tenía pues, para correos electrónicos, para internet, iPhone 4, ¿no? era o la BlackBerry o un Nokia, ¿no? O no sé. No sé. Entonces, cuando de repente apareció una compañía donde, como Apple, donde presentó un iPhone, donde tenías el iPod, un teléfono y sistemas multimedia como Internet, correos electrónicos y demás en un mismo plataforma, en un teléfono con todo pantalla y con una serie de características, ¿qué pasó? Que hubo un comportamiento monopolístico, es decir, porque no tenía rival en aquel momento. Después entró Samsung, Huawei, entraron otras compañías que le siguieron después. Pero al principio, Apple iba por delante de sus competidores. Entonces, ese esfuerzo innovador, ¿vale? También explica el crecimiento económico. ¿Esto se ve? ¿Sí? Vale. Fiona, porfa. 这个 diapositiva 就是讲就是老师说就主要列举一下，就这种内源性增长模式的，就是它做出来的一些基本的一些，就是它主要是在哪些方面在进行这个贡献嘛？第一个是就是说，第一种就是他认为就是这个经济的增长呢，生产要素就技术是他们一个唯一就是存在的一个外部性的一个因素条件，就是下面有一个英语的那个，就是老说一边学一边做的一个理论，就是只要你一直慢慢学着，边学边学边做，边学边做，你慢慢就熟练功嘛。然后第二个就是他
在考虑了这个上述那个条件外，他考虑到一个人，就是我们员工的一个那个知识，他的技能，就是通过这个来提高就是一个收入那个生产。然后最后一个是考虑就是一个创新，就是你的比如技术的革新啊。老师举的例子就是之前像苹果，就以前都是诺基亚啊什么黑莓呀、这种，到后来突然间就是 iPad 啊直接出来之后，就是它领先于它其他的那个。Vale. Eso por un lado. De crecimiento endógeno. Ahora vamos a entrar en otro término que es crecimiento y cambio estructural. Y quiero que entendamos un poco qué significa esto de cambio estructural. Vale. Hasta ahora, lo que hemos visto es que la producción se concibe como un agregado. Es decir, como para un agregado de muchas cosas cuya composición, ¿vale? Uy. Fiona, ¿me escuchas? Uy. ¿Fiona? Hola. Ah, vale, vale. Vale, no te has ido, ¿no? Estás aquí, estás aquí. Vale, vale. Vale. Bueno, pues hasta ahora lo que hemos visto es que la producción se concibe como un agregado, cuya composición puede obviarse. Es como si el output, es decir, lo que producimos, estuviese compuesto por un único producto, ¿vale? Es decir, como si fuera solo un producto final, ¿vale? Eso es lo que hasta ahora es lo que hacía mención los modelos de crecimiento. Pero sin embargo, en la realidad, el proceso de crecimiento de una economía implica una serie de modificaciones en la estructura socioeconómica, ¿vale? Estas modificaciones que he mencionado aquí antes, estas modificaciones en la estructura socioeconómica se consideran o son conocidas como cambio estructural y son a la vez fruto y determinante del propio desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, con todo esto que estamos viviendo del COVID-19, con todo esto que estamos viendo una transformación en los trabajos. Estamos viendo, hoy por ejemplo hablaba con un directivo de una empresa por videoconferencia y me decía esto, dice, es que estamos siendo cada vez más conscientes de que físicamente no necesitamos estar en la oficina todo el rato. No necesitamos estar trabajando en una oficina todo el rato. Podemos hacer teletrabajo desde casa y con flexibilidad horaria. Es decir, lo que antes era un problema, ahora parece ser que se está viendo como algo positivo. Entonces está habiendo un cambio estructural en la producción, porque la gente se está dando cuenta, los directivos se están dando cuenta que los empleados, los trabajadores son más eficientes. ¿Vale? Vale. Entonces, estas alteraciones, como he dicho antes, son conocidas como cambio estructural y son a la vez fruto y determinante del propio desarrollo. ¿Vale? Como he dicho antes, en este caso ha sido un desarrollo tecnológico. Gracias a la tecnología podemos, por ejemplo, vosotros podéis estudiar desde China o desde aquí, desde España, por online, y muchos trabajadores pueden trabajar desde su casa. ¿Vale? Bien. Entonces, Profesor, dígame. y un alumno y Fiona no pueden entrar la reunión. Vale. Gracias. Gracias, Edgar. No sé por qué, no sé qué está pasando. ¿Y ahora? No. ¿Ahora me escucháis o no? Sí, ¿Sí? No sé qué pasa. perdona, no sé por qué se me ha ido. Ah, se te ha ido la conexión, vale, vale. No, bueno, pues voy a repetir. Entonces, gracias, Edgar. Entonces, lo que vuelvo a repetir. En la realidad el proceso, o sea, en realidad, ¿vale? La economía, ¿vale? El proceso el crecimiento de una economía implica una serie de modificaciones, como he dicho antes, en la estructura socioeconómica, ¿vale? Y estas modificaciones en la estructura socioeconómica, como está diciendo, tienen relación con el cambio estructural. O sea, son conocidas como cambio estructural. Y como estaba, por ejemplo, estaba poniendo un ejemplo antes, y estaba diciendo, hace 20 años
hace 30 años, que no existía Internet como lo conocemos ahora, bueno, no existía, ¿vale? Hace 30 años hubiera habido una pandemia como la de ahora, ¿vale? No hubiéramos podido hacer teletrabajo, por ejemplo. Yo no podía haber dado la clase online. O, por ejemplo, muchas otras personas no podían tener reuniones por videoconferencia o podían seguir trabajando en remoto. ¿Qué ocurre? Que gracias al cambio estructural de la tecnología, ¿vale? Que día a día va avanzando, ocurre que ahora nosotros podemos hacer, por ejemplo, vosotros y yo podemos estar conectados para hacer una clase de economía, ¿vale? ¿Y esto a qué se debe? Esto es fruto, como pongo aquí, fruto y determinante del propio desarrollo, ya sea gracias al conocimiento que tiene que ver con la innovación y también con el capital humano, con lo que he dicho antes. Gracias a la innovación en la tecnología, tenemos cada vez mejores móviles, mejores conexiones, mejores cámaras para hacer videoconferencias y tenemos un conocimiento, ¿vale? Tenemos un capital humano que nos ayuda, ¿vale? Estamos formados para cómo saber manejar un ordenador, aplicaciones nuevas, etcétera, ¿vale? ¿Esto más o menos se ve? ¿Sí? 这个其实很简单的，老师举了一个例子，就是现在，比如说这个时候就是新冠的疫情，像以前西班牙的爆发的时候没有网络，没有这些技术革新嘛，那时候他们就是只能在家待着，或者是就没有办法就是继续的进行上课啊，这些比如生产啊这些在线上班，但是现在嘛，因为这个结构性的这些变化嘛，社会结构的一系列的变化嘛，就是决定了就是这个时候这个经济发展的一个因素嘛，就是科技的成分在里边。Ujú. Vale, o sea, por tanto, y como conclusión al crecimiento y como que entendemos por cambio estructural, el crecimiento, ¿vale? También, un modelo de crecimiento debe también analizarse como un proceso de transformación global de la estructura económica. Es decir, como he dicho antes, ahora mismo estamos, como he dicho antes, yo esta mañana estaba hablando con un directivo, ¿vale? Una empresa de cazatalentos, ¿vale? Que me decía, dice, es que lo que estamos viendo es que no es necesario trabajar en la oficina. No es necesario trabajar en la oficina. Em, ¿Por qué no es necesario trabajar en la oficina? La gente, las personas se están dando cuenta, o sea, los directivos se están dando cuenta que la gente es capaz de producir, de ser más productiva con esa flexibilidad horaria, con esa no tener que ir a la oficina de 8 a 3 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, con lo que está diciendo, el crecimiento debe analizarse como un proceso de transformación global de la estructura económica, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, ¿vale? ¿Sí? Vale. Bien. Tenemos, por otro lado, innovación y crecimiento, ¿vale? ¿Qué entendemos por innovación? Pues he puesto una pequeña definición. La innovación es un proceso multidimensional que puede afectar a los productos o a los procesos productivos, que es lo que hemos visto antes, ¿vale? Por un lado tenemos la innovación del producto, que comporta el desarrollo de un nuevo bien o variedad de ese bien, lo que amplía la gama de bienes disponibles y mejora la calidad de los existentes. Por ejemplo, gracias a la tecnología móvil, ¿vale? Gracias a los móviles, por ejemplo, cada vez hacerlos más finos, más pequeños, más compactos, ahora con pantallas plegables, ¿vale? La tecnología de las pantallas y demás. Por ejemplo, también ahora, una innovación del producto, cuando estaban los móviles, hace unos años salieron los smartwatch, ¿no? Los teléfonos, los relojes estos inteligentes, ¿no? Que incluso se pueden mantener llamadas, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Existen otras innovaciones. Está la innovación del proceso. Es decir, implica cambios en el modo de producir un bien. Es como yo lo que he dicho antes. Si hasta ahora, por ejemplo, he puesto el ejemplo de la empresa de mi padre. Es como, por ejemplo, si antes se necesitaba 2 trabajadores para realizar un trabajo que tardaban 1 hora en realizarlo, con un
la innovación, es decir, con la innovación de un proceso, es decir, con la creación de una máquina, ¿vale? Que puede automatizar ese trabajo, lo que ha conseguido la empresa de mi padre, una de las empresas de mi padre, es reducir ese proceso productivo de 1 hora a tardar 2 minutos 30 segundos, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Lo que acabo de decir, por ejemplo, modificando los equipos, por ejemplo, la maquinaria, los procedimientos de trabajo, es decir, esos trabajadores que antes se dedicaban 1 hora a hacer ese trabajo, pues ahora están dentro de una cadena productiva, pero haciendo otras cosas. Como por ejemplo, ¿qué están haciendo? Pues por ejemplo, están haciendo ensamblando lo que la máquina ahora produce. ¿Vale? Bueno, eso es innovación dentro del proceso. Dice, las teorías, lo que nos dice la teoría es que dentro de las teorías tradicionales de crecimiento se suelen considerar la técnica como exógena, ¿vale? Porque es algo que nos viene de fuera, ¿vale? Nosotros adquirimos conocimiento. Las empresas, generalmente muchas empresas, tienen un departamento de I+D, ¿vale? De innovación y desarrollo. Por ejemplo, las farmacéuticas, las universidades, que son centros de investigación, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que muchas otras empresas adquieren conocimiento, o sea, que viene de fuera, lo compran fuera, por eso se considera como exógena, ¿vale? Por ejemplo, pues yo qué sé, Fiona, tú y yo, por ejemplo, no fabricamos ordenadores para poder trabajar, ¿verdad? Nosotros vamos a la tienda, compramos un ordenador para poder trabajar, ¿no? Pues por eso es exógeno, ¿vale? Bien. Dice, en general, las políticas de innovación suelen recurrir a 4 palancas principales, ¿vale? Dice, 1, la inversión en educación, ¿vale? ¿Para qué? Para crear una base de científicos e ingenieros que favorezca la absorción de la innovación por parte de las empresas, ¿vale? 2, el acceso a la información, ¿vale? El acceso a la información. ¿Qué es lo que hace? Potenciar las tecnologías de la innovación y la comunicación, la difusión de las innovaciones y su transferencia a la empresa. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos acceso, por ejemplo, cuanto más acceso tenemos a Internet, o sea, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con Internet? Que al tener una gran base de datos, Internet al final es una gran base de datos, donde nosotros tecleamos, por ejemplo, en Yahoo o en Google o donde sea, tecleamos algo y tenemos mucha información, ¿vale? Entonces, si nosotros buscáramos, por ejemplo, una máquina para producir algo, nosotros ponemos en Google lo que queremos buscar y a partir de ahí nos salen un montón de información, un montón de empresas, un montón de empresas que venden ese tipo de máquina, ¿vale? Ordenadores o lo que fuera, ¿vale? Entonces, gracias a eso, también, ¿vale? Gracias a eso, también podemos considerar este punto una palanca, ¿vale? Del crecimiento. También no hay que obviar la financiación. Es decir, la financiación o bien de personas que quieren invertir en una empresa o bien los bancos que prestan dinero para desarrollar avances técnicos, ¿vale? Y por último, los incentivos para evolucionar desde un empresario tradicional a un empresario emprendedor. Es decir, si nos damos cuenta, desde la última crisis del año 2008, la gente la gente aquí, por ejemplo, en España, hay más autónomos que han creado bares, han creado empresas tecnológicas, aplicaciones móviles, ¿vale? Con tal de hacer otra actividad diferente, ¿no? Entonces, ese incentivo que existe a medida que va evolucionando, a medida que va incrementándose la formación, ¿vale? Ya la gente, antes de las empresas, las personas querían estar 30, 40, 50 años hasta que entrabas en una empresa, hasta que te jubilabas. Ahora no. Ahora la persona, ¿vale? Es como más autodidacta, la persona busca más el aprender, el ser emprendedor, el que le den capacidad para poder innovar dentro de su empresa, ¿no? Vale, pues 这一页就是老师主要在讲，就是创新跟这个经济发展生产过程的一个方面的影响嘛。然后就是说，主要就是上面那有4点嘛，就是主要在讲就是创新，就哪些方面有创新。比如说，它第一个就是新产品的品种方面的创新嘛。然后第二个是就是在生产工艺上面的一个生产方式的一个改变，一个创新。就比如说你
机器啊、设备啊全部都翻新啊，就以前可能要用一个工人重复在做一项工作要花1-2个小时的时间，你比如说你花了全部翻新了一下设备，可能就是那设备就自动化生产，你就可以腾出很多人力去干别的事情嘛。然后就是在第3个点，就是他说就主要这个创新这个理论啊，就是传统的这个理论都认为说这个技术是一个企业或者一个外在的一个要素，就刚才说的那个外在那个，不是那种内源性的要素，就是因为比如说像我举的例子，就比如说咱们就是我们自己个人不会生产那个电脑吧，我们是去买这个电脑，买这个设备来给我们进行就是使用啊，然后创造我们的那个生产啊、工作啊什么的。然后再下面一段就是讲就是一般就是创新方面的那个政策呢，主要是有4个部分，主要在这几个部分来创新嘛。比如说第一点就是在教育方面的投资，就是能够让这个人员呢、人工呢，就是可以吸收做创新，就是新的一些知识技能嘛。然后第二个就是在信息方面的获取嘛，就比如说现在我们有那个网络啊，就是可以加强创新和通信科技嘛。第3个就是一个金融方面的融资来适应和发展这个技术嘛。然后第3就是鼓励那个激励政策、激励措施嘛，就是一些传统的企业家就是慢慢的发展成为就是创业者，就是原来比如说你是去打工的，就是让你就是激励你，就是鼓励你自己创业、自己发展。Vale. Entonces, eso por un lado. Después nos quedan 2 puntos por ver, que es, uno es el capital humano, que yo creo que lo hemos ido comentando un poquito más, lo hemos comentado antes un poquito, ¿vale? Pero ahora voy a definir voy a definirlo en esta transparencia, ¿vale? Primero, el capital humano es la suma. ¿Qué entendemos por capital humano? Pues bien, el capital humano es la suma de las capacidades innatas, es decir, dentro de nosotros mismos, que tenemos nosotros, que tiene el individuo, y las cualificaciones y conocimientos que adquiere a lo largo de toda su vida. Es decir, pues, como dicen, ¿no? Nosotros nacemos, nosotros nos criamos en nuestra casa por nuestro padre y por nuestra madre, vamos al colegio, adquirimos unos conocimientos, ¿vale? Y a medida que vamos creciendo, nos independizamos y vamos aprendiendo cosas de la vida, ¿vale? Aparte de ir a la universidad o aparte de hacer un máster, ¿vale? También mientras trabajamos, mientras nos relacionamos con otras personas, ¿vale? Aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, ¿vale? Como he dicho antes, ¿y qué interviene en este aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida? Pues mira, múltiples factores, ¿vale? Los marco aquí. Tenemos la educación formal, la transmisión intergeneracional del conocimiento, es decir, todo aquello que nos transmiten nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras familias, nuestros amigos, ¿vale? También la experiencia laboral, ¿vale? Y los contactos personales que nosotros tengamos, ¿vale? Entre nosotros. Entonces, las teorías modernas del crecimiento consideran el capital humano como complementario al progreso técnico y claro generador de externalidades positivas, ¿vale? Es decir, claramente esto cuando hablo de externalidades positivas, hablo de que nos repercute, nos aporta al crecimiento un beneficio, ¿no? Un progreso. Entonces, más allá de la cantidad de educación formal, el crecimiento depende de 5 puntos. Depende, 1, de la calidad del capital humano, ¿vale? Después, de lo que nosotros recibimos, enseñanza y aprendizaje. 3, de los estudiantes, de las características de cada estudiante, es decir, de su aptitud, de la perseverancia, de lo trabajador que sea ese estudiante, ¿vale? En el punto 4, ¿qué resultados hemos obtenido del aprendizaje? ¿Vale? Porque aquí no solo depende de... Nosotros cuando estudiamos generalmente memorizamos, intentamos de interiorizar de alguna manera para afrontar un examen, pero después en la vida
eso que hemos adquirido tenemos que ponerlo en práctica, ¿vale? Esos conocimientos, ¿vale? Entonces, depende de cómo nosotros lo hayamos aprendido, después eso tendrá un resultado, ¿vale? Y cinco y último punto, factores de contexto, ¿vale? Como he dicho antes, pues la familia, compañeros de trabajo, ambiente cultural, si a alguien le gusta ir al fútbol o de repente a alguien no le gusta el fútbol y le gusta más el teatro, o le gusta leer, o le gusta la música, ¿vale? También depende de otras cosas, como por ejemplo la salud, ¿no? Pues una persona que sea activa, una persona que no tenga problemas sanitarios, etcétera. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos obtener de los puntos anteriores? Es decir, que se puede obtener en torno al efecto del capital humano sobre las condiciones económicas. Pues bien, uno, la escolarización, o sea, que una persona vaya al colegio, al instituto o a la universidad, es condición necesaria, ¿vale? Para ese crecimiento, pero no suficiente para mejorar las condiciones económicas de un país, ¿vale? Es decir, que tú estudies una carrera o que estudies el instituto, vayas al instituto o lo que sea, o hagas un máster, lo que sea, no necesariamente implica a que el país vaya a crecer más. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Dos, las diferencias a nivel mundial entre países desarrollados y países en desarrollo se expresan más en la calidad que en la cantidad del capital humano. Es decir, puede un país puede tener muchos licenciados o mucha gente con título universitario, ¿vale? Y su calidad de crecimiento y la calidad de desarrollo ser menor, ¿vale? No necesariamente el tener carrera universitaria, lo que sea, implica eso. Aunque es, como vuelvo a repetir, como he dicho antes y lo he puesto aquí, es condición necesaria, ¿vale? Pero no suficiente. Vale, 3. El impacto de la calidad educativa sobre el crecimiento, ¿vale? Y esto también lo quiero remarcar. En el punto 3, el impacto de la calidad educativa, es decir, que una universidad sea mejor que otra o que te enseñe o que se enseñe de una manera más proactiva, es decir, que esos conocimientos que os enseñan en clase después podéis ponerlo a disposición de la sociedad o que vosotros lo pongáis en práctica, ¿vale? El impacto de la calidad educativa sobre el crecimiento es más evidente y más fuerte que el debido a la cantidad, ¿vale? Es decir, no porque una persona tenga 3 másters y uno a uno, a lo mejor el que tiene un máster, pero la calidad de la educación ha sido superior, ¿vale? Es mejor profesional que una persona que a lo mejor pueda tener 3 másters, ¿vale? Siempre hay que mirarlo esto en términos, hay que cogerlo con pinzas, quiero decir. Vuelvo a repetir, la escolarización, la enseñanza, la educación es condición necesaria, pero no suficiente. Y por último, dicho impacto, especialmente en el marco de los países en desarrollo, se ve reforzado por la calidad del marco institucional y entre sus diversas dimensiones, con el grado de apertura y la seguridad de los derechos de propiedad. ¿Y qué me quiero referir con esto? Por ejemplo, imaginaos, pues un país en desarrollo que está creciendo, que está, pues eso, en desarrollo, por ejemplo, pues un país como por ejemplo puede ser Brasil, hace unos años estaba sigue considerando un país en desarrollo, por ejemplo, pues bueno, primero es importante un marco jurídico, es decir, que las leyes sean estables, que no se modifiquen cada 2 por 3, cada día haya una ley distinta, ¿vale? Y 2, aparte dentro de ese marco institucional, ¿vale? También el derecho, o sea, la apertura, es decir, que la economía de un país en desarrollo esté abierta al resto del mundo, ¿vale? Y la seguridad que te transmite ese país a la hora de que, por ejemplo, cualquier estudiante vuestro, imaginaos que un trabajo vuestro fin de máster es una muy buena idea, ¿vale? Y queréis esa idea venderla a alguna empresa. Queréis vender a alguna empresa. Por ejemplo, pues que eso que habéis sido vuestro, ¿vale? Que nadie venga a quitároslo. Que no venga, por ejemplo, el Estado y diga, no, esto es mío. No, esto es tuyo. Y tú lo vas a explotar y tú le vas a sacar dinero. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se ha entendido un poco? Fiona? sí，谢谢。Vale. 这个是讲那个人力资本
就是对一个经济理论上面的一些影响嘛，就是第一段就是说就是咱们是一个天生的就是有一个学习的能力嘛，然后咱们这就是所有的就比如说我们的教育啊、知识、工作经验啊，还有一些我们的个人关系啊什么的。完了之后呢，就是第二个现代的这个经济增长理论，他们认为就是这个 capital humano 这个人力资本是就是科技进步的一个补充，并且是就这一个外在因素的一个就是一个明显的一个创造者吧。完了之后呢，然后他觉得说，第三个有1、2、3、4、5的那一段，就是写着说，除了一些基本上就是那些正规的教育之后，这个增长还根据下面这5个因素，还取决于下面5个因素。第一个就是人力资本啊，第二就是教学，然后就是第三就是这些学生的一些特征啊，比如他的能力啊，他的耐性啊，第四就是我们整个学习的成果，学习成果怎么体现？就是我们学习完之后，我们最后应用到我们的实践中嘛。完了之后就是你这个情境因素，比如说我们的家庭啊、同事啊，还有这个健康方面的东西嘛。然后最下面那个第4个黑点就是对这个人力资本做一个相对的一个总结吧，有4点嘛。就是他说第一点就是说他们就认为这个教育是一个国家经济就是发展的一个必要条件 ，condición necesaria 必要条件，但是不是充分条件。完了，第二段就是比如说这个在世界上，在发达国家和发展中国家之中，更多体现在的是一个教育的质量上，而不是教育的数量上。就比如说老师举的例子，就有个人可能你有3个研究生学历，我可能就只有1个研究生学历，但是可能我的研究生学历学的精比较透，那有的人拿3个研究学历，他就是学的不透不深的话，就是你的质量方面是比较差异就是更加明显吧。完了之后他说就是第三个就是教育质量比对经济的增长的影响比这个数量是更加那个大的啊。然后第4个方面就是说在发展中国家呢，这个方面的影响，就教育质量方面的影响就特别的就受到发展中国家这个国际整个国家框架的影响，就是也要加强比如说它这个关于知识产权方面的安全性以及这个开放性可以会受到影响。Ya. Vale, lo que le has comentado, ¿no? Que la educación, la escolarización es condición necesaria, pero no suficiente. Eso lo has dicho, ¿no? Vale. Y ya por último, en el último punto, y ya con esto ya concluimos el tema que quería ver con vosotros, es la convergencia. Creo que nadie en esta clase me puede discutir que el mundo es notablemente desigual en sus niveles de PIB per cápita. Es decir, no es lo mismo una persona, o sea, un PIB per cápita en Estados Unidos, por ejemplo, que en Ruanda, ¿vale? O cualquier región de África, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces, en términos, cuando se habla de crecimiento económico, cuando se busca la convergencia, nos dice que para que exista convergencia, ¿vale? Es condición necesaria, lo mismo, aunque no suficiente, que los países que parten de un nivel inferior de desarrollo mantengan tasas de crecimiento del PIB superiores a las de los países más ricos. Es decir, si por ejemplo España o Estados Unidos crecen anualmente, imagínate al 3% o al 4%, ¿vale? Para que los países son más desiguales, tienen que crecer más rápido, ¿vale? Y cuando digo más rápido, me refiero, por ejemplo, pues el doble o un poquito más, por ejemplo, como estaba haciendo China. China, por ejemplo, está creciendo ¿a cuánto? Al 9, 10%, 12, ¿no? Del PIB. El PIB suyo estaba creciendo, ¿no? Un 12. Ahora no, porque todo el mundo hemos entrado en recesión. Bueno, en recesión no, hemos entrado en periodo de caída del PIB, pero
Cuando lo que digo que para que los países que tienen que crecer un poco, o sea, los países que están a un nivel inferior a los países desarrollados, lo que tendrían que hacer para ponerse, para que la convergencia, es decir, que todos los países fuéramos iguales, ¿vale? Significaría que esos países, para ponerse al nivel de los países desarrollados, tendrían que crecer por encima, ¿vale? Tenían que crecer a unas tasas de crecimiento del PIB, ¿vale? Superiores a de los países más ricos, ¿vale? Para alcanzar el nivel. Es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre? Imaginaros, ¿qué ocurre si Fiona y yo, ¿vale? Fiona, tú y yo hacemos una carrera, ¿vale? Seguramente tú me ganes, ¿vale? Tú me vas ganando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si tú vas por delante de mí, ¿yo qué tengo que hacer para cogerte? Yo Estudiar más. tendré que correr más, ¿no? Hacer un poco más, un esfuerzo más, ¿no? Para ponernos al mismo nivel. Pues eso pasa lo mismo con las economías, ¿vale? Aquel que va más lento tendría que ir más rápido para ponerse al nivel del país que crece, que está más desarrollado. Además, nos dice la teoría que debe producirse una progresiva reducción de la dispersión existente entre los niveles de renta per cápita del líder respecto a las comunidades seguidoras. Es decir, que, por ejemplo, si el nivel, me lo invento, imaginaos, el nivel de renta per cápita en Estados Unidos, pues son $50.000, ¿vale? $50.000. Y aquí en España son 26.000, ¿vale? O son 25.000, 24.000 euros anuales. ¿Qué ocurre si yo me quiero poner, que yo quiero que todos mis ciudadanos tengan el mismo nivel de renta per cápita que en Estados Unidos? Pues muy fácil. Yo tendría que hacer alguna medida político-económica, ¿vale? Para crecer el doble que Estados Unidos, o sea, hacer un esfuerzo mayor para poder alcanzar su nivel de renta. ¿Sí? Vale. Pero el nivel de renta de todos, de las personas, ¿no? Sí, de las personas. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo aquí estoy hablando, ahora he puesto el nivel de renta, pero, por ejemplo, quiero decir, cuando hablamos de renta, pero hablamos de todo, hablamos también de crecimiento del PIB, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, cuando hablamos de PIB per cápita, lo que estamos hablando también es de riqueza por persona. Entonces, al final, pues tú cuando lo miras, como hemos visto en el modelo de Solow, no queremos mirarlo a nivel agregado, lo queremos medir en términos relativos, es decir, en términos por persona, ¿no? Lo que produce, lo que gana, lo que consume, ¿no? Cada persona. ¿Vale? Para sacar una foto de esto, ¿no? Entonces, como he dicho, lo que hemos visto en la teoría de Solow, ¿qué sugiere? Sugiere que las economías deben converger a su nivel de crecimiento en equilibrio, es decir, a su estado estacionario. Entonces, pero este estado estacionario depende de qué? De ciertos parámetros de la economía. ¿De qué depende? Por ejemplo, de lo que ahorre una persona, lo que sea capaz de ahorrar, del crecimiento de la población. Por ejemplo, aquí en España, la natalidad, ¿no? La natalidad es muy baja. En los países europeos la natalidad es muy baja, por ejemplo. El crecimiento de la población es muy pésimo en España. Por ejemplo, la tasa de progreso técnico, que por ejemplo nosotros seamos capaces, que no seamos, por ejemplo, aquí en España, que no seamos solo capaces de poner copas en un bar, sino que seamos capaces de producir, por ejemplo, el vino que se toma o la cerveza que se toma, que eso es un proceso productivo, ¿vale? No solo el sector servicios, ¿vale? Que haya más fábricas, que haya más producción, más industria, ¿vale? ¿Sí? Entonces, por último, y para concluir, cabe esperar, por tanto, que la convergencia se registre entre economías que tienen, cuando menos, en estos ámbitos, parámetros similares, pero no necesariamente entre el resto. Es decir, voy a repetir, es lo mismo, la última frase es un poco como redundante, es decir, al final, ¿cómo se puede llegar al nivel de convergencia? Pues lo que he dicho antes, si Fiona y yo hacemos una carrera y ella va por delante de mí, yo tengo que sprintar, tengo que correr más rápido para poder ponerme a su nivel, ¿no? Pues esto al final, ¿de qué depende? De que yo, por ejemplo, ahora mismo en mi estado físico,
Por ejemplo, si yo ahora en mi estado físico, Fiona me va ganando, pues ¿yo qué tendré que hacer? Pues tendré que ir más al gimnasio, tendré que comer, alimentarme mejor, tendré que tomar, no sé, digo, ¿no? Tomar una serie de medidas, ¿para qué? Para ponerme más en forma y poder ganar a Fiona, ¿no? Pues eso es lo que tiene que hacer la economía también. Es decir, cuando una economía va más lenta que otra, si quiere superar al otro, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar medidas, medidas, ¿vale? Para poder superarle. ¿Vale? Y eso es lo que viene a decir la última frase. No sé si se ha entendido, Fiona. ¿Se ha entendido? 对， Vale. 最后这个 competencia 就是你字面翻译的是趋同，就是趋于一致性嘛，你可以这么理解。就是那现在，因为现在呢，整个什么世界上每个国家嘛，世界人均的 GDP 水平都是不均衡的嘛。然后呢，就是为了实现这种就是渐渐的趋同这个融合嘛，就是有一些就是老师在里边课件里讲的，就是那些发展中国家或者是不发展中水平比较低下的国家呢，就必须要加倍的比那些发达国家就是付出更多的努力，就是他要保持他们的那个增长率要高于这些发达的国家嘛。然后比如说还有包括就是逐步的实现就是两个国家间就是这个人均收入水平的差距呢，也要逐渐的缩小嘛。然后最后就老师刚才讲，就是比如说，这个怎么去就是实现这个趋同的这个，就是比如说在一些相似的领域嘛，就比如说你两个国家间，就是你对比别的国家发达国家，它可能在这个方面，同样的一个经济方面，经济制度啊，比如你可以在经济的技术方面、制度方面，在同一个因素里边去找这个不同嘛，然后借鉴对方的那个好的那一面，然后你去努力的就是赶超人家，就讲这个。 Vale, vale. Pues hasta aquí el temario, ¿vale? Entonces voy a dejar de grabar.